Antes que nada, pediros disculpas por iniciar un poquito más tarde, pero espero que si el moderador no se enrolla mucho, podamos ganar el tiempo para escuchar a las personas que tenemos aquí hoy con nosotros en esta mesa redonda. Una mesa socioambiental y una mesa eclesial. Sin más, paso a presentaros a las personas que componen la mesa. Inmediatamente a mi izquierda, Ana Almarza Cuadrado, es hermana adoratriz. En su periplo personal tiene 3 décadas, 3 etapas de aproximadamente 10 años. En una primera en Santander, como docente, educadora, Colegio Santa María Micaela, compaginándolo con ser coordinadora y educadora de una casa familia para jóvenes con diversas problemáticas, al mismo tiempo de realizar trabajo voluntario en contextos de prostitución en Santander. De esa primera etapa, 10 años después, proyecto Acogida Betania para mujeres con diversas adicciones en contextos de prostitución en la ciudad de Burgos. Y a partir de 2010, otra etapa de 10 años, en Madrid, en el proyecto Esperanza. Ahí se ha desarrollado como educadora, como encargada de formación y sensibilización, y desde 2014 fue la directora del proyecto hasta 2021. En 2021, o sea, muy recientemente, ha iniciado otro periplo personal que la lleva a formar parte del equipo de acción social de la provincia Europa-África de su congregación. En este espacio acompaña la acción apostólica en las diferentes realidades de la provincia en Europa y África, tratando de responder de manera inclusiva a los retos y desafíos en aquellas situaciones de especial vulnerabilidad de los derechos de las mujeres. Todo esto lo está compaginando con distintos servicios que le fueron pidiendo cuando estaba en Madrid. En 2011 entró a formar parte del grupo intereclesial de trata en Madrid. En 2016 en la Conferencia Episcopal Española también por el tema de trata. En 2016 en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis. Y ahí es coordinadora de la Comisión Diocesana de Trata de Personas. No me extiendo más, simplemente deciros que ella no deja de sensibilizar, informar, divulgar y formar a cuantas personas se lo piden, y agradezco su generosidad de estar aquí, en temas de género, prostitución y trata. Yo le agradezco personalmente que en el caso nuestro, Arcores, la Red Solidaria Internacional de la Familia Agustín Recoleta, ella nos ha asesorado en nuestra política de género. Espero que cuando mire lo que vamos haciendo se sienta medianamente orgullosa. A su izquierda está Xavier Gómez García, guipuzcoano, sacerdote desde 1994, con diversos servicios en su diócesis. En 2003 entra a formar parte de la Orden de Predicadores. Es licenciado en Teología por la Facultad de Teología San Esteban, máster en Orientación y Mediación Familiar por la Universidad de Salamanca y especialista en Mediación Social Intercultural por la Universidad Autónoma de Madrid. Desempeña su misión en las áreas de migraciones, diálogo fe-cultura y pastoral familiar. Actualmente es miembro del equipo directivo Olumen, que es un espacio para las artes y la palabra. Es representante de los dominicos en el Consejo Asesor de Confer Migraciones, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos Samba Martínez de la Familia Dominicana de España, promotor provincial de Justicia y Paz de su provincia, promotor regional de Justicia y Paz en Europa de la Orden, y desde 2021 es director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Igualmente, como comentaba antes de Ana, Xavier se brindó gentilmente a estar aquí con nosotros hoy, como lo hace cada vez que le piden
que hable de estos temas de los que vamos a hablar hoy. Finalmente, a la izquierda del todo, Eduardo Agosta Escarel. A él le agradezco que hace que nuestra mesa sea internacional. Él es argentino e italiano. Sacerdote carmelita, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por esa misma universidad, si no me equivoco. Es experto en variabilidad y cambio del clima y su impacto a nivel de regiones. Actualmente es investigador, profesor, consejero, consultor y voluntario en diversos servicios. Investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, profesor invitado en la Pontificia de Salamanca, es consejero principal del movimiento Laudato Si, consultor externo en el Dicasterio de Promoción del Desarrollo Humano Integral y voluntario del Grupo de Espiritualidad Movimiento Laudato Si de habla hispana, voluntario en el Comité Ejecutivo de la ONG Carmelita Internacional en Nueva York y voluntario de la Comisión Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Orden del Carmen en Roma. Llevan esa comisión desde 2008. Además, es representante o pertenece a diversas sociedades como la Meteorológica de Argentina, la Meteorológica de Europa, la Meteorológica Americana, la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas y la Unión Americana de Geofísicos. He hecho humildemente las presentaciones que ellos mismos han querido brindar de sí. Es siempre muy complicado presentar a una persona y siempre se les hace injusticia. Espero que en esta ocasión, como me he ceñido al guión, no me haya ni excedido ni quedado corto. Y sin más, empezamos con nuestra mesa. Nuestra mesa va a ser o pretende ser un diálogo con una apertura inicial que lógicamente ellos van a hacer para ponernos en el ámbito del tema que cada uno de ellos es especialista, pero a partir de ahí sí nos gustaría que fuera un diálogo, siempre girando en torno a la problemática concreta que cada uno de ellos trabaja, trata, migrantes, cambio climático, cuidado de la creación y pensando también en la respuesta eclesial que estamos dando ahora y en la que nos pide este mundo cambiante. En estos desafíos, la Iglesia, ¿qué más puede hacer? ¿Qué cosas debe hacer? ¿Qué debe cambiar? Y daremos una miradita, estando en un entorno educativo y académico, también al ámbito de la educación. ¿Qué podemos hacer en la educación? Yo ahora me voy a convertir en un peligroso árbitro, a ver si consigo ser educado, y os controlaré el tiempo y os avisaré de viva voz si me lo permitís. Entonces, en una primera, digamos, ronda, vamos a seguir el orden en el que estamos, hacia mi izquierda, y en unos 8 o 10 minutos que les vamos a dar, pues nos van a exponer un poco la realidad del tema del que ellos son especialistas y cuál es en este momento, según su conocimiento, la respuesta que la Iglesia está dando. Así que sin más le doy la palabra a Ana y gracias. Vale, buenas tardes. Voy a pedir perdón porque tengo unas gafas que son distintas entre poner y quitar y si no me guío por el guión puedo desbarrar todo lo que podamos hacer. Primero agradecer. Siempre que me invitan o nos invitan a traer a la presencia personas que están sufriendo, hay que hacerlo, yo creo que con mucho detalle y con mucha delicadeza. Esa es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a hablar de hombres y mujeres que son víctimas de trata. En mi trayectoria en esos 10, 20, 30 años he vivido con mujeres todo el tiempo, con alguna persona transexual y estamos acogiendo y acompañando a hombres, pero sí que me gustaría que lo primero abriéramos el corazón para acoger lo que a cada cual le llegue, porque sobre trata hay mucho escrito,
se puede leer, se puede escribir. Vamos a dejar que nos llegue. Hablar de trata, ¿qué decir? ¿Es un fenómeno? ¿Es un problema? ¿Es una vulneración de derechos? ¿Es una herida? ¿Es una injusticia? ¿Es una desigualdad? Es todo eso, o sea, es todo eso. Desde lo jurídico vamos a decir que es un delito. Desde la mesa en la que aquí estamos, es decir, como dice el Papa Francisco, es una gran herida que están sufriendo hermanos y hermanas nuestros. Yo creo que desde ahí es donde luego podemos, y voy a intentar decir qué dice Palermo en el 2000, aunque tanto las Oblatas como Villa Teresita como Adoratrices, antes del 2000 ya estábamos acogiendo y atendiendo a mujeres que habían sido víctimas de trata. Y antes, en el Concilio Vaticano II, ya se hablaba de trata de blancas. O sea que, aunque Palermo da la definición en el 2000, la Iglesia, bastante antes, con todo el tema de la esclavitud, bastante antes ha dado respuesta, ¿no? Pero Palermo, que digamos en el año 2000, pues nos dice que la trata de personas es reclutamiento, es transporte, es transferencia, es albergue y recepción de personas, en nuestro caso vamos a decir hermanos y hermanas. Yo creo que es ahí donde nos va a llegar hermanos y hermanas que mediante amenaza, uso de fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad para ganar con ellas y con ellos dinero con fines de explotación. Lo más habitual o lo más corriente o donde más personas se suman es con fines de explotación sexual, bien comercial, a lo que entendemos prostitución, lo que entendemos saunas, lo que entendemos todo lo que es sexual comercial, pero también sexual no comercial, explotación sexual. Y para otros fines, como puede ser la mendicidad, como puede ser cometer actos delictivos, como puede ser servicio doméstico, y en estas que parece que no es con fines de explotación sexual, en el caso de mujeres y niñas aparece también la explotación sexual. ¿De cuántas personas podemos estar hablando? Dice la OIT que más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de esta esclavitud moderna. Dicen también las cifras que más de 150 millones de niños y niñas están sujetos al trabajo infantil y en muchos casos a la explotación sexual. Yo creo que es importante señalar primero que la trata se nutre de injusticia, desigualdad y pobreza. Creo que esas son las claves, ¿no? Y luego que en esto hay unas víctimas que, vuelvo a repetir, que son nuestras hermanas y hermanos a quienes se les ha arrebatado la libertad, la autonomía, se les ha vulnerado los derechos y se las ha convertido en objeto de comercio para hacer de su vida una vida explotada para que otros y otras ganen dinero. Digamos que esto, hablando de quiénes son las protagonistas, una de las protagonistas, pero quiénes son los causantes de la trata, ¿no? Los llamados perpetradores, ¿no? Que victimarios. Yo creo que lo fácil es decir que son personas sin escrúpulos, que están organizadas para ganar mucho dinero, son hombres y mujeres criminales que están muy bien organizados para explotar en todo el mundo a hombres, mujeres, niñas y niños. Lo difícil, y el Papa Francisco nos lo dice, lo difícil es también sentirles hermanos y hermanas. Orar por ellos y por su conversión. El Papa Francisco nos habla también. Claro, cuando yo estoy escuchando a una mujer lo que otros le han hecho, digo, jo, me es más fácil, ¿no? Sentir que es mi hermana.
claro, verle al señor o la señora, hermano, hermana, a mí todavía me cuesta, ¿eh? Intento hacerlo, pero he de decir que me cuesta, ¿no? Y los captadores, los, digamos, explotadores, ¿no? Pues lo primero que hacen es captar a una persona utilizando lo que había dicho antes, el engaño, falsas promesas, coacción, abuso de poder. Para un segundo paso es para trasladarlas a otra gente criminal sin escrúpulos para que puedan seguir haciéndole daño. Hasta ahora, lo más normal era hablar de trata transnacional, que los captadores las cogían en sus países de origen, pasaban fronteras y las traían a nuestro país. 2008, COVID, momento actual, políticas sobre migración, ¿qué están haciendo? Que personas migrantes, casi todas, a veces ya de segunda generación, encuentren en una situación de grande vulnerabilidad, y ya sabéis que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, que no quiere decir que los de la luz no seamos sagaces, sino que hay alguien que nos lleva a la delantera y tendremos que ver cómo hacer, ¿no? Para el segundo paso es dejárselas a alguien para que siga explotando. Entonces estamos con los captadores, las hemos trasladado, hay alguien que las coge para explotarlas. Ya había dicho antes, sexual, comercial, no comercial, servicio doméstico, matrimonios forzosos, actos delictivos, ¿no? Y todas estas cosas se dan en nuestro país y seguramente también. ¿Qué está haciendo la Iglesia, ¿no? Por luego podemos entrar más a ver que alguna pregunta más, me queda un ratito para ver qué está haciendo la Iglesia, ¿no? La Iglesia, la verdad es que está haciendo muchas cosas. Cuando en el 2000 Palermo nos da la definición, parece que lo civil nos ha abierto los ojos. Cuando tanto las hermanas oblatas como adoratrices, como Villa Teresita, como mercedarios, como otros tantos, como el Concilio Vaticano, como el Papa, los papas anteriores al Papa Francisco, ya habían hablado de eso, pero parece que cuando lo dicen la sociedad civil, ya, bueno, pues Palermo da. Pero antes, en el siglo XIX, Santa María Micaela, que es mi fundadora, se encontró en Madrid con una mujer víctima de trata interna. Si leemos la historia, una de las historias que ella nos cuenta es clavado, una mujer que alguien ha ido a su país, ha ido a su pueblo, la ha captado, la ha engañado, la ha traído a Madrid con falsas promesas de otras cosas. Además, esta era hija de un banquero que nos rompe, es decir, no todas las mujeres migrantes, víctimas de trata, son personas incultas, pobres. No es verdad. Es gente a veces de un alto nivel cultural, de un alto nivel económico, que lo que quiere es venir a España, me acuerdo de una, hacer un máster de verano. En España. Y la captaron. Entonces, la Iglesia, desde congregaciones, siempre ha estado dando respuesta. Yo creo que ya Jesús nos lo dice, ¿no? ¿Cuál es el reto que yo creo que se nos plantea ahora, ¿no? Y que ya se está haciendo. Que en el momento actual, en este momento sinodal, trabajamos más en red, trabajamos más con otras entidades. Ha habido momentos en que cada congregación, cada entidad, y ahora mismo no. Yo creo que ahora la respuesta de la Iglesia y lo que se nos está pidiendo es dar respuestas, ¿no? Entonces, a nivel... me salió el otro día, no sé si es de grande a pequeño, de lejos a cercano, es decir, a nivel internacional, ¿no? El Papa Francisco, los anteriores también, el Papa Francisco está muy preocupado por el tema de la trata. En 2014 él creó lo que se llama Grupo Santa Marta, que es un grupo en el que están las conferencias episcopales, en el que participamos congregaciones y en el que participan también cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque el Papa Francisco en su lucidez decía: hay que acoger a las víctimas y acoger y atender, pero también y acompañarlas
pero también hay que perseguir el delito y también hay que estar para que no vuelvan a sufrir. Entonces, el Grupo Santa Marta es un grupo, digamos, que grande y un minuto. Bueno, pues nada. Luego, a nivel está el Grupo Santa Marta, está Talita Kum, que es una red internacional de congregaciones religiosas, que también funciona hace poquito, y ese sí que podéis entrar en Talita Kum y ver el informe anual, que es muy interesante, que ha salido además ahora a final de junio. Y a nivel de España, ¿no? A nivel de España está la Conferencia Episcopal, que tiene una subcomisión episcopal de trata, que llevamos trabajando desde el 2012, perfeccionándonos y estando cada vez más atentas, y ahora mismo estamos trabajando más de 27 diócesis que nos coordinamos para ver qué está pasando a nivel nacional desde Conferencia Episcopal. En Madrid, ya nos lo habías dicho, está la Comisión de Trata, que llevamos trabajando y estamos congregaciones, y luego también en Confer está este grupo asesor de migraciones, donde estoy participando yo, lógicamente llevando a esta mesa la realidad de la trata. Y luego, pues más. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Vamos con Xavier, adelante. Pues buenas tardes y un saludo a todas las personas que sois creyentes, compartimos la fe en Jesús, y también a los que tenéis otro tipo de creencias. Como ha dicho Javier, yo tengo como dos oficios desde los que me dedico un poquito a escuchar, a tratar de afinar el oído y escuchar con el corazón. Uno tiene que ver con la relación con el mundo de las artes y de los artistas, contemporáneos sobre todo, y el otro el ámbito de las migraciones y la defensa de los derechos humanos, ¿no? Desde ahí trato de hacer una escucha atenta a lo que está sucediendo en el mundo, porque tanto los artistas como las personas más vulnerables van adelantando el mundo que viene. Y por eso yo quería comenzar lanzando una pregunta, que es la que me va a motivar también, no solamente en mi breve compartir, sino creo que la orientación de la respuesta de la Iglesia al ámbito y al fenómeno de las migraciones. La pregunta es sencillamente: ¿qué mundo queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Qué mundo queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Queremos dejarles un mundo mejor? ¿Queremos dejar un mundo más humanizado? Y también, ¿qué iglesia queremos dejar a las próximas generaciones? Mirad, yo creo que el Papa Francisco en Laudato Si nos dijo una frase que cualquiera puede compartir, y es que en la realidad social y no social, con una mirada integral, todo está conectado. Vivimos en un ámbito, una globalización, y todo está conectado, todo, absolutamente todo está conectado. Y aquí también lo vamos a comprobar, cómo estas tres realidades de la ecología, el cambio climático, migraciones, trata, pobreza, desigualdad, promoción humana, todo está conectado. Y yo encuentro que las migraciones son como un observatorio privilegiado para leer y tratar de comprender la realidad. Como estamos en el ámbito universitario, yo diré que cuando hice mi tesina de licencia sobre elegí el tema de la bondad en Paul Ricoeur, el tropismo fundamental del ser humano hacia la bondad. Y lo que encuentro muchas veces en artistas y en personas migradas es justamente cómo la bondad no es una estadística, no es un número, son historias personales, nombres, está encarnada. Y por eso es tan importante para cualquier ámbito social el cuerpo a cuerpo. Y nosotros como cristianos, que somos la religión del cuerpo, de la carne, de la encarnación, esto lo tenemos que valorar muchísimo. No podemos quedarnos en que presentar las migraciones y todo lo que tiene que ver con la movilidad humana en los 5 continentes y en el mundo entero, que es enorme, solamente como estadísticas, porque son historias, son personas que tienen un sentir, que tienen un nombre, una identidad, y son las que yo quisiera también hacer presente aquí entre nosotros. Pues para los cristianos las migraciones son un signo de los tiempos. ¿Qué significa esto? Significa que Dios está hablándonos, quiere entrar en conversación con nosotros, y Dios está ya presente. Antes de que nosotros lleguemos al encuentro con las personas migradas, está ya allí acompañándolas y nos está queriendo decir algo para el presente y algo para el futuro. Y dependerá de nuestra respuesta a ese fenómeno de las migraciones, la calidad humana y la calidad cristiana que vemos
a ese fenómeno dependerá mucho nuestro futuro y también nuestra identidad como cristianos. Como todo está conectado, ante las migraciones voy a dar solamente dos datos muy sencillos. El primero, España va a necesitar, y esto no lo dirán los medios de comunicación, en los próximos 30 años va a necesitar 7 millones de personas migradas para poder mantener el sistema laboral, social, etcétera, debido a nuestro invierno demográfico y otras cuestiones. Pero igual que España, el resto de los países, pero no lo queremos decir. Y es una realidad. 7 millones de personas migradas serán necesarias en España en los próximos 30 años. Un dato. El siguiente dato. Si miramos la fotografía del arco mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, en los países del sur del Mediterráneo, nuestros vecinos del sur, o para ellos del norte somos los vecinos, ¿no? Hay el doble de población joven que en toda Europa. Ya me diréis que con esta cifra, con esta fotografía, toda esa población joven en esas condiciones de vida, ¿qué pueden hacer si no es muchas veces aspirar, cuando les dejan, a mejorar la realidad de su país y cuando no se lo permiten, buscar un futuro fuera? Que además nosotros, dado nuestro invierno demográfico en Europa, necesitamos, pero no lo queremos decir. Necesitamos todo ese capital de gente joven. Y no solamente desde un punto de vista materialista, utilitarista para el mercado laboral o el mercado de trabajo. Los necesitamos para crecer como sociedad, para ser sociedades más diversas. Para ello, pensamos, y así lo abordamos siempre, ¿no?, desde la Iglesia, el fenómeno de las migraciones, pensar globalmente y actuar localmente. Pensamos globalmente porque todo el mundo se está moviendo. Ahora mismo, si pudiéramos tener la fotografía de los flujos migratorios en todos los continentes, y no solamente hacia Europa, se está produciendo una gran migración, una grandísima movilidad, promovida fundamentalmente por la desigualdad, el cambio climático, el hambre, las guerras, las violencias, muchos factores que están interviniendo, ¿no? Y por eso necesitamos hacer esa lectura integral, transversal, pensar globalmente y actuar localmente. Esto es lo que estamos tratando de responder como Iglesia en España y en Europa, por medio de los 4 verbos que propuso el Papa Francisco, que es lo que estamos tratando de hacer: acoger, proteger, promover e integrar. Y somos, a nivel social, un grandísimo factor de acogida, de protección, de promoción y de integración de la población migrada y de las personas migradas. Como pocos en la sociedad civil. La Iglesia está al frente de la defensa, de la promoción de las personas migradas. Para nosotros, acoger, proteger, promover e integrar no es solamente una acción caritativa o social. Es una manera de anunciar al Dios de la vida por el que sentimos pasión. El Dios de Jesús, el Dios de la vida, el Dios amigo de la vida, el Dios que se ha hecho él mismo un itinerante, un migrante, que pide ser acogido y que nos ayuda a recordar que aquí en la tierra no tenemos derechos de propiedad y que nuestra patria única y definitiva será lo que llamamos el cielo, será la vida eterna, será la vida en Dios, donde no nos van a pedir papeles. Gracias a Dios. Por eso, yo quisiera simplemente continuar mi intervención planteando aquí, en nombre de estas personas que acompañamos como Iglesia, pues cuáles son sus desafíos, sus retos, que enseguida vais a reconocer, porque en la fotografía de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, ya la sociedad se ha transformado y la población migrante ya está desde hace mucho tiempo aquí con nosotros, conviviendo, enriqueciendo, revitalizando nuestra economía, revitalizando las comunidades cristianas, la vida consagrada, las parroquias, los seminarios. Son un gran factor de crecimiento, de desarrollo, una gran oportunidad. Pues desde ellos mismos, el primer desafío que tenemos que hacer es el de salvar vidas, porque esto todavía no es algo automático. Se siguen perdiendo miles y miles de vidas en las rutas migratorias a las puertas de Europa y de otros tantos países y continentes. En nuestro caso somos la frontera sur de España y de Europa. Seguimos perdiendo vidas, miles de vidas, cada año, cada día. En el mar, en la tierra, en la frontera y últimamente, como hace prácticamente un mes, vimos en esta masacre
entre Nádor y Melilla, pudiendo evitarse, ese es el drama, porque se puede hacer las cosas de otra manera. Y nosotros, como Iglesia, en todas partes lo venimos reclamando. Tenemos que ver si se pueden hacer las cosas de otra manera, y creemos que se pueden hacer, poniendo la dignidad humana y el bien de la persona en el centro. Por eso, salvar vidas desde las fronteras, proponer vías ordenadas y seguras para las migraciones, para poder solicitar protección internacional, y también pues, visibilizar que las personas migradas quieren ser escuchadas, miradas a los ojos, sin prejuicios, sin miedo. Quieren aportar, quieren hacer crecer nuestra sociedad, integrarse sin perder la identidad. Quieren también abogar por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que es otro lugar de sufrimiento añadido que existe en nuestro país y poco conocido. Sobre todo tenemos que ver que no hay que crear migrantes de primera y de segunda. La experiencia de la acogida de los desplazados ucranianos nos ha enseñado que cuando queremos, podemos, como Iglesia y como sociedad. Y al mismo tiempo nos ha enseñado que no tratamos igual a los migrantes según el color de la piel, o la procedencia, o la religión. Y esto ha de cuestionarnos bastante. Tenemos que, por tanto, también trabajar a nivel eclesial en crear y promover comunidades acogedoras y misioneras, parroquia por parroquia, comunidad por comunidad, dejándonos convertir por las personas migradas y lo que aportan a nuestra realidad. Y frente a los discursos de hostilidad, el discurso de la hospitalidad. Tenemos que vivir ese valor que hay que recuperar como un valor humano, social, religioso y no solo religioso, la hospitalidad. Y tratar de fomentar narraciones positivas, no ver la migración como un problema, sino como una oportunidad. Narraciones positivas y cuidado al mensaje que transmiten los medios de comunicación cuando hablan de las personas migradas. Evitar la ideologización, la manipulación, la politización de la migración. Y desde ahí, en el departamento que tengo que servir en la conferencia episcopal, tratamos de hacer dos pequeños proyectos de los que queréis, si queréis después podemos hablar un poquito más. Uno tiene que ver con prestar una atención al mundo rural, el ámbito rural, porque hay una posibilidad para revitalizar el ámbito rural desde familias migradas que quieran vivir en ese entorno. Y segundo, también estamos tratando de promover, ya que el gobierno no aboga por lo que aboga la Iglesia siempre, patrocinio comunitario, corredores humanitarios. Trataremos de imaginar unas rutas de hospitalidad, corredores de hospitalidad entre diócesis, entre territorios, desde la frontera sur a otros lugares, para seguir acogiendo, protegiendo, promoviendo e integrando. Muchas gracias, Xavier. Vamos con Eduardo. Adelante con tus 10 minutillos. Gracias, Javier. Gracias a los organizadores. En primer lugar, también pediros disculpas. Me despisté, creí que era 4:30. Yo estaba lo más tranquilo haciendo tiempo, así que perdón por haceros demorar. Me toca compartir con vosotros el tema de ecología integral en esta dimensión que el Papa Francisco propone en Laudato Si para la cuestión ecológica que desde hace muchos años está presente en la reflexión de la Iglesia, no solamente desde el 2015 para aquí cuando se lanzó la encíclica, sino que viene de mucho antes. Tenemos mucho material producido por las conferencias episcopales en distintos continentes, especialmente en Latinoamérica, en Asia, en donde nos proveen de un marco de pensamiento, donde ha habido trabajo también desde las bases sobre reflexiones ecoteológicas que fueron de alguna manera acumulándose y generando lo que quizás habéis leído o escuchado en el contenido de Laudato Si, en esa parte un poco más del cuidado de la creación. De más está decir que el cuidado de la creación, como comentábamos brevemente hoy en la comida con uno de los hermanos, es un mandato bíblico que ya está en el libro del Génesis, ¿no? Cuando Dios coloca al ser humano en el jardín del Edén, que representa de alguna manera la tierra, ese lugar para que lo cuide y lo cultive, ¿no? Esa es nuestra misión, nuestro lugar como seres humanos creados a imagen de Dios, ¿no? Pero bien, desde el punto de vista científico, que es mi relación y sobre todo mi aporte dentro de la Iglesia, colaborando con el dicasterio y el movimiento Laudato Si, dicasterio para el servicio,
me gustaría comentaros el concepto de los 9 límites planetarios, que es un modelo conceptual que se está trabajando en los últimos 10-15 años para explicar qué es lo que está pasando a nuestro planeta, ¿no? No se trata de nada nuevo, simplemente es un marco en donde se ha unificado de alguna manera lo que las distintas ciencias, la del clima, ambientales, ciencias de la sostenibilidad, se ha ido trabajando. Entonces nos permiten entender cuáles son los límites que no debemos transgredir dentro del sistema terrestre, no solamente en una de sus componentes, para poder garantizar la sostenibilidad de la humanidad, de los ecosistemas y de otras especies en el futuro. Bueno, justamente esos límites planetarios, yo voy avanzando, son 9 en total, entre ellos los 2 más importantes es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Son tan nucleares, sobre todo porque de ellos depende el resto del desarrollo de la vida en todas las formas que conocemos en nuestro planeta. Y por otro lado, tanto la biodiversidad como el cambio climático mutuamente se interrelacionan, tienen efectos complementarios que pueden llegar justamente a cambios profundos del tipo catastrófico, con lo cual hace que sea imposible la vida. Bueno, se ha creado una serie de indicadores que todo el mundo científico lo ha consensuado y que permite de alguna manera crear una especie de semáforos. En verde estamos en la zona de seguridad, en amarillo es una zona de peligro y el rojo es que ya estamos mal, digamos, ¿no? Bueno, en biodiversidad ya estamos mal. Desde el comienzo del presente siglo hemos transgredido los límites de sostenibilidad ambiental, de la biodiversidad. Pensemos, por ejemplo, en el colapso de la silvicultura, ¿no? De la producción de peces en nuestros mares, el tema de la biodiversidad en las zonas de bosques que están siendo deforestadas y reemplazadas por monocultivos, etc. Y cambio climático, que el primer límite planetario lo atravesamos en 1987, que se puede medir de muchas maneras. En una de ellas es el contenido de dióxido de carbono que tiene la atmósfera. Hemos superado los 350 partes por millón en 1987 y el límite de transgresión hacia el alerta rojo es de 450 partes por millón, que lo alcanzaremos al ritmo que vamos en el año 2035. Actualmente estamos en 422 partes por millón, creciendo alrededor del 3% interanualmente. Por eso estos 2 grandes desafíos, los países lo saben, la Iglesia obviamente también lo sabe, pero en el año 92 se creó en el nivel de Naciones Unidas estas 2 grandes conferencias, o se convocó a los países y a los científicos a formar parte de un diagnóstico y de una propuesta de solución y de discusión política, tanto en la dimensión de la biodiversidad, por si tenemos la conferencia de la diversidad biológica, y también las conferencias climáticas, que quizás las más conocidas por la publicidad es la cumbre climática. La última tuvimos en Glasgow el año pasado, la próxima será en Egipto este año en noviembre, pero también tenemos la cumbre de la biodiversidad que será este año en Canadá en el mes de diciembre. No obstante, a pesar de que están estas cumbres, están los informes de los científicos que se producen cada 4 o 5 años, tanto en clima como en biodiversidad, los países en general siguen postergándolo y las discusiones están como empantanadas. El Papa Francisco en Laudato Si lo dice, hay una crítica bastante moderada, pero presenta, ¿no? Las discusiones en los gobiernos de los países no llegan a nada, tanto en biodiversidad como en el tema del cambio climático. Y hay que hacer modificaciones claramente de los patrones de consumo, de desarrollo, de los estilos de vida y sobre todo de cuestiones muy básicas. La ciencia nos pide, por ejemplo, en la parte mía que soy más especialista, el último informe del IPCC, el panel de expertos de cambio climático, nos invita a la reducción o eliminación del consumo de combustibles fósiles en los próximos 10-15 años a más tardar.
Ello implica que necesitamos, para llegar al 2030, en reducir casi un 50% lo que emitimos hoy de dióxido de carbono. Por lo tanto, hay que consumir la mitad de petróleo, de carbón y de gas. Y para el 2050 habría que consumir un 85% menos. Con lo cual estamos en un periodo de urgencia en la transición energética, o algunos le llaman la transición ecológica. Bueno, en todo esto la Iglesia, desde el Laudato Si y desde Fratelli Tutti también todos estos últimos años, a través del dicasterio y del movimiento Laudato Si, que es como la mano derecha del dicasterio en términos de su incidencia a nivel más desde las bases, viene trabajando fuertemente para llevar un mensaje sobre todo moral, un mensaje de esperanza, pero sobre todo de acción, de movilización y de que tomen las decisiones. Me viene muy al punto, no sé si estáis al tanto, pero el jueves pasado, el 21 de julio, se hizo la presentación oficial del mensaje para el Día Mundial de la Oración de la Creación, que es el 1 de septiembre, que se inaugura el tiempo de la creación, que se celebra en la Iglesia desde el año 2015, donde el Papa Francisco estos temas los explicita puntualmente. COP27 habla en el mensaje, COP15, cambio climático, biodiversidad, llamando a nuestros gobiernos a que tomen cartas en el asunto y también involucrando de alguna manera a los actores principales, que son las corporaciones, sobre todo extractivistas, que actúan en todas partes, ¿no? Y sobre todo que tienen su origen principalmente en los países del norte global. En general, la advertencia de la Iglesia, trabajamos, lo digo personalmente porque estoy involucrado en la presencia nuestra en estas conferencias, llevando nuestro mensaje, tanto en cambio climático como en biodiversidad. El mensaje siempre, de nuevo, además de estar con total coincidencia o concordancia, mejor dicho, con el contenido científico, nosotros aportamos la componente moral, ¿no? Nuestra mirada de fe, el llamamiento que tenemos que responder a estas urgencias. ¿Qué es lo que veo o qué vemos en general en la Iglesia, tanto en España como en Europa? Puedo deciros desde mi experiencia que hay como dos niveles o dos realidades de la Iglesia. La Iglesia tiene una componente que todos reconocemos, que es la más visible, quizás territorial, la diócesis, la parroquia, la conferencia episcopal. En general, desde esta mirada más de ecología integral o en problemas socioambientales, quitando quizás la componente socioambiental, a mí me encantaría poder decir como los hermanos, porque doy fe, también trabajo como voluntario en estas áreas de la trata de personas en nuestra ONG Carmelita, y claramente en general vemos que esa componente social está mucho más arraigada en la praxis pastoral y de la Iglesia desde hace más de varios siglos, podríamos decir, desde que existe la vida consagrada en congregaciones, siempre ha estado presente esa atención por las víctimas, pero la parte del cuidado de la creación y este lenguaje quizás del cambio climático, biodiversidad, no ha calado todavía en nuestro magisterio a nivel nacional o diocesano. Es difícil escuchar a nuestros pastores en sus mensajes aludir a estos temas o incluso problemas que están en discusión a nivel político y continental, como por ejemplo, quizás sabéis que Europa, la Unión Europea, está bastante a la vanguardia en general a la hora de responder a los desafíos del cambio climático. Entre ellos tenemos, además de la Agenda 2030, que es a nivel mundial, a nivel europeo tenemos los Green Deals, ¿no? las grandes actividades que se están permitiendo, se están de alguna manera generando una taxonomía de cuáles son las actividades económicas. Más breve, ¿no? Sí. Un minuto, bien. Sí. Vale. Entonces, frente a este tema, la Comisión Europea impuso que energía nuclear y gas natural son energías transitoriamente ecológicas que se pueden utilizar en los próximos 15 años.
La Iglesia a nivel organizaciones civiles que la representan a nivel europeo, CITSE por ejemplo, o el movimiento Laudato Si, un montón de trabajo, de denuncia, de intervenciones con cartas, etc. El dicasterio también lo hizo. El 5 de julio se votó en el Parlamento Europeo y se aprobó. Tenemos a partir del 1 de enero energía nuclear y el gas natural como energías calificadas como verde. Y mi pregunta es, bueno, ¿y nuestra Iglesia a nivel nacional, nuestros medios de comunicación católicos se hicieron ecos de esta cuestión tan importante que trabajábamos? Claramente hay un silenciamiento, creo, no es por mala voluntad en muchos casos, sino porque quizás por desconocimiento de la importancia, aunque ciertamente a nivel de Iglesia Universal estamos teniendo bastante acción, bastante movimiento. Bueno, seguimos conversando. No sé. Perfecto, Eduardo. Queda claro. Muchísimas gracias a los tres por ajustaros al tiempo y darnos la primera pincelada que nos ha abierto un poco los ojos y quizá el apetito por saber más, por preguntar alguna cosa. Vamos a darnos ahora un breve tiempo para esta oportunidad que yo os invitaría a no desaprovechar. No sé cuándo vamos a poder juntar este plantel otra vez, pero nosotros estamos aquí, los tenemos delante y vamos a hacer 3 preguntas desde la sala, y luego seguimos con la siguiente. Los que se puedan ir animando, allí tenemos una pregunta, ahora te doy. ¿Alguien más que se anime? Para tomar 2 y una más. Perfecto, ya tenemos las 3 preguntas, ahora os voy pasando el micro. Yo me levanto que también me duele la espalda, que de los que están aquí soy el mayor. Gracias, muy buenas tardes. Yo no sé si la Conferencia Episcopal a nivel nacional o internacional tiene algún tipo de estrategia para poner a la práctica los planteamientos de Laudato Si. Es decir, una cosa es sensibilizar, evangelizar, lo que decías, a los pastores, acercarles el tema para que lo conozcan, pero otra cosa es acercarles el tema desde la práctica. Es decir, hacer a los pastores, a los párrocos, que puedan reportar sobre su interacción con la naturaleza, en primera persona, digamos. Yo echo de menos en las memorias de la Iglesia anuales, que son fantásticas, la pata medioambiental. Es decir, se habla de la labor social, se habla de la labor evangelizadora, se habla de la gran labor y de eso. Pero la pata medioambiental yo siempre la he hecho en falta. Entonces, Laudato Si, que es una base fundamental para poder trasladar esto, yo entiendo que es un tema a lo mejor complejo de trasladar a las parroquias esta sensibilidad de la gracia, pero creo que es algo que habría que cometer. Muchas gracias por la pregunta. Adelante, yo creo que Eduardo, por alusiones. Yo siempre hablo un poco más desde afuera porque no trabajo directamente en nuestra conferencia episcopal. Hay trabajos puntuales. Por ejemplo, yo celebré que se acompañara y se acogiera la famosa caravana ecológica latinoamericana. No sé si os habéis enterado, en la conferencia episcopal del Departamento de Ecología, en el mes de abril de este año, hay una caravana organizada por distintas diócesis de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, que traían a Europa el problema de las minerías, sobre todo los problemas socioambientales y de injusticias que se cometen en sus diócesis, y fue acogido por varias conferencias episcopales a nivel europeo, en Bélgica, en Alemania, y pasó también por aquí, por España, y fue recibido. Luego va a haber, como hubo el año pasado, para el tiempo de la creación, algunas actividades o eventos convocados habitualmente son conferencias o debates que son bienvenidos siempre. Ahora en septiembre habrá otro debate o otra conferencia que está organizando. Pero yo creo que nos quedamos todavía ahí. Falta llevarlo a la vida de la diócesis. Desde la Iglesia Universal, desde el Magisterio, desde el Vaticano, perdón, más que desde el Dicasterio, se ofrece, por ejemplo, la plataforma Laudato Si. No sé si habéis escuchado alguna vez. Buscad en el Google Plataforma de Acción Laudato Si.
vais a encontrar que es un sitio web diseñado por el dicasterio y el movimiento Laudato Si, en el cual las diócesis, parroquias, colegios, familias, o sea, hay un nivel de participación en donde se puede generar justamente orientación, planes, adecuación de las propias realidades sobre todo a estos objetivos de ecología integral, porque sabemos justamente que a la mayoría de las personas, de nuestros pastores, de un párroco, por ejemplo, o de un colegio católico, el tema se les escapa, pero claramente necesitamos dar visibilidad al problema con nuestra propia conversión ecológica. Esa es la postura o la meta principal de esta plataforma de acción Laudato Si, que es del Dicasterio de Promoción del Desarrollo Integral Humano del Vaticano. Y allí están invitados todos, pero claramente cuesta acceder a los obispos y al nivel de las conferencias. Yo en este momento me toca trabajar en algunos temas específicos con conferencias episcopales y estamos ahí. Cómo poder llevar al menos a discusión en las asambleas plenarias para que los obispos se enteren, meramente se enteren, porque nuestros obispos tienen otras preocupaciones y no tienen tiempo para a lo mejor entrar a estas cosas, pero es importante que sí que hagamos esas concreciones. Yo puedo sumar un poquito. En la Vicaría para el Desarrollo Integral y de Innovación de Madrid sí que hay una comisión de ecología que está yendo por parroquias, está haciendo y está preparando ya para septiembre pues una oración, quiere decir que despacito y le cuesta mucho, como cuestan todos los cambios, ¿no? Pero sí que, bueno, simplemente por ese apunte, ¿no? Vamos a ir por la segunda. Sí, felicidades a los tres ponentes. Tenía una cuestión para plantearle a Eduardo. Hemos visto el planeta Tierra como un límite biológico relacionado con la biodiversidad y demás. También lo hemos visto en la faceta teológica, y esta es precisamente mi cuestión. En la faceta teológica de la Tierra, ¿qué cuestiones le parecen más relevantes en relación con su explicación actual? Vamos. ¿Podrías repetir? Sí, antes de sí, o sea, me gustaría ver más el aspecto teológico de la Tierra, pero en la actualidad con las cuestiones que se plantean en la época en que vivimos. Gracias. Como lugar teológico. Bien, no te entendía la pregunta, perdón. Mira, la Tierra, hoy por hoy, es la casa común. Es el lugar donde podemos experimentar a Dios y en donde Dios se ha dado a conocer. No tenemos otro lugar. Con lo cual, hoy en día, desde la ecoteología hay algunos autores que hablan, por ejemplo, de los signos. Hace un rato el hermano nos contaba de los signos de los tiempos como el punto de partida para nuestra reflexión, nuestra praxis, nuestra actualización de la fe en términos de lo que Dios nos está diciendo. Bueno, hoy podemos hablar de los signos del lugar, porque la componente física, el ambiente, es constitutivo incluso de la historicidad de los eventos, es anterior al tiempo en ese sentido. Es decir, con un ambiente deteriorado, en donde no hay posibilidad de vida, es imposible que tengamos signos de los tiempos para interpretarlos. Por lo tanto, es un lugar teológico, es un lugar, sobre todo el ambiente habitado, se expresa a Dios a través de la armonía, a través de la belleza, de lo bueno, con lo cual tenemos ahí una invitación también los cristianos a repensar, signos de pecado y de estructuras de pecado que están presentes también en los ambientes deteriorados, ¿no? O en los comportamientos humanos que causan justamente el desbalance y la armonía. Hoy en día, por ejemplo, cambio climático es un grito de la Tierra, es un signo global de los tiempos, si uno quiere seguir en ese lenguaje, de disrupción del pecado, ¿no? De alguna manera se manifiesta ahí algo que está relacionado con el comportamiento humano que tiene que cambiar, ¿no? Que tiene que convertirse justamente para volver hacia atrás y recuperar lo que se ha perdido. Bueno, hay que estar atentos a esas cosas, ¿no? No podemos hoy en día desentendernos del ambiente, porque es constitutivo de las vivencias, ¿no? Y de las relaciones de los hombres y mujeres, ¿no? Que siempre ha sido la preocupación quizás más desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Las relaciones humanas, pero hoy en día están vincadas con lo ambiental, ¿no? No sé si esa es un poco la pregunta que es. Vale. Vamos con la tercera.
Buenas tardes. Muchas gracias a los tres, a los cuatro. Soy el rector del Real Centro Universitario Escorial María Cristina. He estado hasta ahora de director del Centro Teológico nuestro de aquí. Y mi pregunta es la siguiente y va fundamentalmente a lo mejor por vía de Xavier, ¿no? El tema de las migraciones. España ha sido un país de migración constante, de entradas y de salidas. Por aquí han pasado todo hijo de vecino. Nos han conquistado, hemos hecho de todo, ¿no? En la realidad europea, cada país tiene su situación muy particular. La inmigración en Alemania es distinta a la de Italia, distinta a la de Francia y distinta a la española o la portuguesa. En España, yo no sé si el problema ha sido más bien político que otro, y es que cuando estás hablando ahí de 17 millones, me parece que has dicho, ¿no? O 7 millones, que es, da igual, pero bueno, 7 son muchos millones. La procedencia de esas personas, fundamentalmente, lo que ha venido hasta este momento ha sido del Magreb, de Europa del Este y de Latinoamérica. Yo me pregunto, el último aspecto que has dicho, que es la integración, que esa es la difícil, ¿no? Esa es la complicada. Para los latinoamericanos yo no veo ningún conflicto. Puede haber sus cosas, pero vamos, hay menas, hay todas estas cosas, pero bueno, no es lo importante. Con los países del este tampoco me parece que es gran dificultad. También son cristianos, fundamentalmente. Se ha demostrado, como habéis dicho, el tema de Ucrania muy claramente. Pero con el tema del Magreb, yo lo que noto es que hay muchas dificultades de integración en segundas y en terceras generaciones. Quizá España no ha llegado a ese límite de una tercera, pero Francia sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las líneas para una mayor integración de todos? Es decir, porque eso es lo que se aspira, ¿no? En definitiva. Evidentemente, hay un tema de voluntad política que es muy importante, y la voluntad política pasa por políticas que se apliquen para favorecer la integración. La integración siempre es bidireccional, no es solamente los que tenemos que acoger a los que llegan, sino que hay que ayudar a los que llegan también a ser acogidos. Es un toma y daca, ¿no? Y también nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y darnos cuenta de que no solamente somos acogedores, sino que también somos acogidos por aquellos a los que acogemos. Que a veces esto se nos escapa. Es muy sutil, pero se nos escapa. Cuando alguien viene a pedirme ayuda porque acaba de llegar a la parroquia o donde sea, y se está poniendo y desnudando su vida delante mío, estoy acogiendo toda una historia, estoy acogiendo a una persona, estoy acogiendo yo también. Y me está acogiendo a mí. Bueno, entonces yo sí creo que hay en Europa muestra que hay determinadas políticas que no funcionan o que son cuestionables. Desde luego, todo lo que sea fomentar la estigmatización no funciona. Todo lo que no sea revisar el lenguaje que se transmite no funciona. Y después hay otra idea que es importante, que se te ha pasado, y es que hablamos de migrantes y pensamos solamente en los migrantes económicos, es decir, migrante igual a pobre, cuando en España y en otros países de Europa hay muchísimos migrantes de Europa que viven con nosotros, o migrantes que no son pobres, y con ellos no tenemos problema. El problema se plantea no es un problema de xenofobia, quizás, sino de aporofobia. ¿Qué ocurre cuando alguien que viene de la cultura magrebí, con otra cultura y con una pobreza material, económica o humana, ¿no? Es más o menos conflictivo? Yo creo que cuando una persona en un ecosistema, de eso sabe más el hermano, ¿no? Si el ecosistema está ajustado, en la persona hay un nivel. Yo creo que es una pregunta para transformar los ecosistemas donde tenemos que vivir y convivir. Pero claro, ¿dónde convivimos? ¿En qué tipo de barrios en las ciudades? ¿En qué tipo de barrios? Donde la precariedad se va acumulando. Donde además desde la política se trata de enfrentar a las clases precarias.
enfrentar a las clases precarias, ¿no? o a los precarizados. Entonces, hace falta mucha inteligencia, mucha capacidad de miras y, de alguna manera, sin que se me entienda mal, una ingeniería social que sea capaz de poner la persona en el centro, porque hay posibilidades de transformar los barrios desde la arquitectura, desde las intervenciones, los recursos humanos que se ponen. Faltan mediadores. La figura del mediador fue una figura importante durante muchos años, subvencionada públicamente. Eso con los recortes desapareció. Y está demostrado que funciona. La figura del mediador, la figura de los propios migrantes que son capaces de mediar entre la población. Y luego hay una pregunta que nos tenemos que hacer, que ya nos estamos haciendo, y es ¿qué ocurre con la segunda generación y la tercera generación? Ese tema de la identidad. El tema de la identidad es un tema transversal, porque nos ocurre también con nuestros propios jóvenes, a donde vemos que están a veces haciendo el tema, por ejemplo, de igualdad con la mujer, yendo para atrás. Y desde un punto de vista identitario, cultivando ciertas actitudes que tienen que ver con la pregunta por la identidad, que es una pregunta súper importante, en la que el ámbito universitario y el ámbito cultural tiene que abordar. Yo creo que es, como antes en el tema de la ecología, ¿no? Hay que hacer una cultura alternativa. Tiene que ser un cambio, una transformación personal, cultural. Y una intervención. Cuando se conocen las historias no hay tanto problema. En la vecindad no hay tanto problema. No hay tanto problema cuando la gente se conoce, se han puesto nombre. En la pandemia se han ayudado unos a otros en distintas religiones y de distintas procedencias. Un inciso simplemente. Fijaros cómo hay tanta diferencia en la actividad que hubo, que fue mínima, con todo el conflicto de Siria, ¿no? Al conflicto de Ucrania. Nada que ver. La postura europea, fundamentalmente, y la española, fundamentalmente la europea. Nada que ver. Pero el dinero, en lugar de ponerlo en políticas de mediación social, se ponen en políticas de defensa en las fronteras al servicio de la militarización. Gracias por esta primera ronda. Vamos a ir avanzando. Xavier ha dejado en el aire ya votando la siguiente cuestión, ¿no? La del cambio cultural, la cuestión de la educación, que es cuestión de fondo, ¿no? Es para todos conocido que el magisterio del Papa Francisco y el anterior a él insiste en la importancia, en la relevancia de la educación, especialmente en nuestra sociedad en cambio del siglo XXI. Y específicamente cuando se trata de afrontar estos desafíos socioambientales. Yo que trabajo desde hace muchos años en una organización no gubernamental de inspiración cristiana que tiene vinculación con centros educativos, me veo en la obligación de deciros que nuestras organizaciones están preocupadísimas por la educación en valores en los colegios. La justicia, la solidaridad, la paz, el cuidado de la creación, pero venimos repitiendo el mismo esquema o propuesta para el alumnado y para la comunidad educativa en general que teníamos en los años 80 y 90 del siglo pasado. Y por eso os lanzo la pregunta, que yo no sé responder, ¿no? Desde vuestro ámbito de trabajo, ¿qué propondríais o qué plantearíais para el ámbito educativo, el formal, pero también el no formal, para que nuestra propuesta educativa realmente fuera transformadora de la persona y de la sociedad, ¿no? Propiciara ese cambio cultural, esa introspección en la identidad, ese encontrar en la madre tierra ese lugar teológico, ¿no? ¿Cómo haríamos eso? Tenéis un reto dificilísimo, porque es contestar esto, pero con brevedad, porque tenemos aproximadamente unos 5 minutos para cada uno, pero bueno, sé que podréis hacerlo. Vamos a seguir el mismo orden, así que Ana, tienes la palabra. Vale. Yo dudaba si hacerlo o no, pero al final lo voy a hacer. Hay una cosa que es que el mensaje es el mensajero entero, ¿vale? O sea, cuando hablamos de educación formal, no formal, lo que decimos es lo que hacemos. Además de que luego diré, tú has hablado de la bondad, ¿no? Del no juzgar, del amar con pasión, del hacer cosas que nos tocan, pero por si sirve, ¿no? Yo traía aquí una cosa que cuando hacemos un taller lo expando más, cuando son 5 minutos son 5 minutos, vale.
iglesia queremos, qué mundo queremos. Vale, pues el primer paso que damos no nos lleva a donde queremos ir, pero nos saca de donde estamos. Yo creo que esto es clarísimo, ¿no? Digo, porque luego me dicen, tú eres la de la bolsa y tal. Lo segundo, y voy a ser muy rápida, a ver si en 5 minutos, es ir siempre con ese maletín, ¿no? De las 3 series. Vale, siempre somos novatos, con más o menos grado de cosas, de ecología, pues aquí o más, de trata a lo mejor estoy hoy aquí en esta mesa. Siempre tenemos que pedir lucidez, cuánta lucidez nos viene, y luego también nos tenemos que liderar. A todo lo que digamos tenemos que liderarnos, porque si no, difícilmente vamos a poner, ¿no? Entonces, digamos que esta sería la primera cosa cuando los docentes, o yo que vengo aquí hoy, decir, bueno, yo tengo que aprender de saber y tengo que aprender, ¿no? Y ver esto. Pero lo segundo es ver cuál es mi actitud. O sea, tengo aquí que no lo vamos a hacer, pero tengo un montón de gafas. Cuando hablamos de migrantes o personas migradas, cuando hablamos de ecología, ¿qué mirada yo tengo y qué mirada yo estoy usando? ¿Qué estoy diciendo? Eso ya es otra cosa. O sea, de trata, ¿qué me estáis contando? Si saben algo que viene, si no sé qué, si tal. Entonces, a lo mejor yo tengo una mirada un poco rara, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué mirada yo tengo? Voy a hacerme, o sea, para educar, voy también a educarme. Y no solamente qué mirada tengo yo, que puede ser esta, que puede ser esta, que puede ser algo que quiero ver o no quiero ver, ¿no? Primero, bueno, voy a ver, pero esto no me gusta. Entonces, ¿qué mirada? Pero no solamente qué mirada tengo yo, sino qué mirada tiene el otro. Decía muy bien Sally, o sea, nosotros estamos acogiendo. ¿Y con qué mirada nos acercamos a las personas? O sea, porque la empatía es ponerte el zapato. Yo creo que ningún zapato que no sea nuestro, no. Vamos a cambiar la mirada, ¿no? Por eso el mensaje es el mensajero entero. Vamos a cambiar la mirada. Tengo algunas más, si tuviéramos. Y luego hablamos mucho de paz y bien y de ecología, ¿no? Que está paz y bien, ecología, pero a veces estas gafas se nos dan la vuelta y en vez de paz y bien se nos viene un yo. Paz y bien para mí, la ecología para, ¿no? O sea, migrantes, pero en el barrio de al lado, ¿no? O sea, vamos a ir mirando, que esto es muy interesante, o sea, yo lo digo así y venía, lo saco, no lo saco, lo saco. Pero luego también es con qué, como estamos en un ámbito de iglesia, yo que iba mucho por el metro, cuando vas en el metro te encuentras gente que van uniformados y dices, este es limpiador, este es de no sé qué, o sea, tú sabes a qué empresa funciona, de qué empresa es. Entonces nosotros, aprovechando a Fidel Delgado, que es un amigo mío y tampoco me voy a poner, ¿por qué no vamos con el traje de transitólogos y transitólogas? Vamos a cambiar, vamos a transitar de otra manera por nuestra vida, nosotros, porque como el mensaje es el mensajero entero, cuando yo soy coherente, cuando yo no juzgo, cuando yo soy bondadoso, y eso es complicadísimo, de verdad que yo cada mañana me lo veo más complicadísimo. Entonces, ser transitólogas y transitólogos desde el primer momento de la mañana, para el cambio climático, para la biodiversidad, porque luego, si miramos un poquito más de dónde están saliendo, el Papa Francisco también nos dice que cuidar la creación va a hacer que las personas no tengan que salir de sus países. Seamos transitólogos. Pero si algo nos enseñó Jesús el Maestro es que teníamos que ser servidores. Teníamos que servir. Entonces pongámonos siempre, esto me lo hizo una chica con las que vivía contándole, entonces pongámonos siempre el delantal, primero ser yo, coherente, bondadosa, con mirada limpia, y si la tengo sucia, darme cuenta y ese día acercarme o no acercarme, acercarme o no acercarme. Entonces cuidar mucho desde Dios mi ser. Y luego, como estoy viendo cuál es la realidad de acogida de la persona que viene, acogerle según su necesidad. Nosotras en casa hemos tenido mujeres de todas las nacionalidades juntas. No ha habido ningún problema. ¿Cuándo no se integran? Cuando se sienten amenazadas, cuando se sienten juzgadas, cuando se sienten pisoteadas, cuando se sienten
mal miradas incluso por nosotras. Entonces, digamos, pues pongámonos el ser viendo y hagamos del ser personal y del mirar un servicio como podríamos darle más, ¿no? Luego la siguiente. Primera vuelta de Bueno, yo voy a volver a lo más clásico, que son 5 puntitos o 5 sugerencias. Ana es súper creativa y a mí me encanta, pero yo lo que diría es que en el ámbito educativo me hago una pregunta, y es ¿quién está educando realmente en este momento? ¿El colegio, la escuela, la universidad educa? ¿Educa a la familia? Si se los escapan a los padres la educación de los hijos, no saben cómo tratarlos, cómo educarlos. ¿Educan las redes sociales? Yo creo que hay una fractura muy grande, porque muchas veces los mismos chavales están eligiendo quiénes están educando, sobre todo quiénes son sus referentes. Todo ese mundo que hay de Instagram, de youtubers, de personas de referencia, se convierten, sin darse cuenta, en lo que Ana estaba diciendo, los referentes, en los testigos, en los transitólogos. Estamos dejando que desconocidos sean los que lleven la educación de nuestros hijos. Entonces me pregunto esto, ¿está realmente educando desde un punto de vista transformador, positivo, humanista, la escuela, la universidad, ¿qué? ¿La cultura? ¿Qué? ¿Quién está educando? Es muy importante hacer esta pregunta, ¿no? Y desde ahí yo creo que las escuelas también, yo prefiero ser desde una mirada positiva, cualquier centro educativo es un ámbito excelente, una oportunidad para promover espacios de encuentro, la cultura del encuentro de la que habla Papa Francisco, espacios de encuentro en la diversidad. Hay centros, hay colegios multinacionales que parecen las Naciones Unidas, pero esto no solamente se puede dejar que ocurra para los alumnos, hay que favorecer esto a nivel de las familias, que se encuentren las familias, que escuchen, que coman la comida diferente del otro, que huelan el perfume diferente del otro. Promover espacios de encuentro en la diversidad cultural y en la diversidad religiosa. No tener miedo a las otras religiones, que no comen. Un segundo punto sería también el promover un estilo de vida sapiencial. En la Iglesia hemos hablado mucho de que tenemos que ser profetas, pero se nos ha olvidado que tenemos que aprender a ser sabios. Y en el ámbito educativo, ahí tenemos una dimensión importante que recuperar desde nuestra propia tradición judeocristiana, bíblica, cristiana, que es la sabiduría, el arte de vivir como encuentro con Dios, con los demás, con la naturaleza y con uno mismo, ¿no? Humanización y trascendencia, vivir en salida. Después también me parece muy importante lo que decíamos, ¿no? Vivir y educar en valores, sabiendo que en los valores hay jerarquía, que no todos tienen el mismo nivel. Y a veces nos asusta esta palabra, pero es así. Y nuestra mayor jerarquía, en la cúspide de los valores para nosotros está el reino de Dios. Ese es el mayor valor. Y junto a los valores hay que educar en los límites. No puedes hacerle cualquier cosa, ni lo que te dé la gana, a cualquiera. Hay límites. Y es muy sano educar en los límites. Es necesario aprender a educar en los límites, a educar en la contención, a educar en la frustración. Límites y valores son importantes, yo creo que están llamados a entenderse. Educar en el arte de estar en el mundo de Jesús de Nazaret. ¿Cómo estaba Jesús de Nazaret? Pues acompañando a los más frágiles. El arte de la compasión en el sentido profundo de la palabra. El arte de acompañar a los más frágiles. Y hay muchas iniciativas y posibilidades de enfocar la educación para acompañar a los más frágiles. Para estar en el mundo con un principio moral de responsabilidad. Sentirte responsable y sentirte que tienes una llamada, una vocación a ser protector de la obra de Dios. Protector de la obra de Dios. La cultura de los cuidados que pasa por el cuidado de uno mismo, cuidado de la naturaleza, del cosmos, de los demás. Y por último, pues algo tan sencillo como incidir en lo pequeño, el valor transformador de las buenas prácticas, las pequeñas acciones. Si nos acostumbramos a eso y educamos también en ese valor, en el querer y el creer que desde la suma de lo pequeño se transforman en grandes realidades, también yo creo que hay potencial. Bueno, me toca a mí. Bueno, en el caso mío es más complicado. ¿Cómo educar la conversión ecológica? Porque en el fondo lo que necesitamos en el presente es cambiar nada menos
estilos de vida, las opciones fundamentales de consumo, la manera en que me divierto, la recreación. Necesito también incorporar el valor de que los demás importan, en el sentido de lo que están sufriendo ahora las consecuencias del cambio climático, además del que puede venir en el futuro. Ya hay países con el aumento del nivel del mar, por ejemplo, en donde las islas están bajo agua, avanzando sobre los campos de arroz, o la desertificación, sobre todo en África, en algunos países de Asia, cada vez llueve menos. Eso es una de las consecuencias del cambio climático, que las zonas de poca lluvia tendrán menos, las zonas de más lluvia tendrán más, en ese sentido, ¿no? Entonces, mi experiencia fundamental es, yo vengo trabajando en esto desde el año 98, así que imaginaos. Me he dado cuenta que el conocimiento científico no cambia a las personas. Yo les puedo contar a todo el mundo de qué se trata el cambio climático, explicar la física, dar datos, información, etc. Y todo el mundo dice, wow, y vuelven a sus casas y seguimos en la misma, ¿no? Y los políticos lo mismo. De hecho, el Acuerdo de París del año 2015, cuando por fin se escuchó a la ciencia y los países de acuerdo, hay que hacer algo, acordemos, no nos calentamos más de 1,5 o 2 grados centígrados, no superamos las 450 partes. Los científicos felices aplaudíamos que por fin nos escucharon. 7 años después, estamos igual, en términos de decisiones y comportamientos y cambios. A duras penas estamos logrando hacer algunos pequeños cambios, pero muy poquitos. Entonces, y ahí me viene una máxima, bueno, no una máxima, es un dato también de las ciencias sociales y psicológicas que el Papa Francisco incorpora en la encíclica, ¿no? Debo convertir el sufrimiento del otro en un sufrimiento propio. Dicho de otra manera, lo que no toca el corazón no es capaz de cambiar. Y debo hacer, y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para que el problema ecológico global, que es remoto pero que nos afecta a todos, pueda tocar la fibra del corazón de alguien, que nos sensibilicemos frente a la crisis? Una de ellas es el contacto, enterarnos de la gente que está actualmente sufriendo el cambio climático, por ejemplo, o la pérdida del bosque, o la contaminación de los ríos, ver en esas zonas que son proveedoras de lo que llamamos nosotros materias primas, las consecuencias que tiene la actividad, por ejemplo, extractivista, y de alguna manera darnos cuenta de que no funciona la forma en que estamos haciendo. Pero si no hacemos justamente experiencia de contacto, hoy en día el desafío es, bueno, como el desafío es planetario, cuando nos toca a nosotros, ahora una de las cosas que también me pone contento del cambio climático es que ahora es evidente. 10 años atrás todavía costaba, y en el 2000, y les digo, hablar en la iglesia de cambio climático, me miraban como bicho raro, aunque en la ciencia del año 63 tenemos los primeros papers publicados sobre la preocupación, o sea, tiene su camino, ¿no? Pero actualmente es como, por ejemplo, la pandemia del COVID, ¿no? Los epidemiólogos hablaban de una posible infección global por un coronavirus. Nadie le dio caso hasta que empezaron los muertos a acumularse en nuestros hospitales. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hasta que no empiecen a ver los afectados directos, pero claro, la magnitud va a ser mucho, o está siendo mucho peor, con lo cual deberíamos tener una capacidad de prevención, de adaptación, de respuesta, de cambio. La conversión ecológica entonces tiene que pasar por ponerme en el lugar del otro. Yo abogo por la empatía, ¿no? Sin empatía, si no me pongo en el lugar de un africano, si no me pongo en el lugar de un filipino, que ya en la década del 90 gritaba en las Naciones Unidas, yo he estado con mis hermanos ahí dando cursos y charlas y verlos con las consecuencias del aumento del nivel del mar, y no tocarme eso y darme cuenta de que esto es un problema, es un grito de la tierra y un grito de las personas también, difícilmente pueda yo dar respuestas, sobre todo porque la conversión ecológica requiere de mi parte privaciones por un bien mayor, volver a recuperar la noción del bien común, la tierra, el agua, el clima, el mar, y sobre todo dar respuestas que tengan que ver también con una decisión de que, como dice Francisco también en la encíclica,
menos es más. Vivimos en una sociedad demasiado de valores individualistas, en donde la prosperidad o la realización humana está solamente en lo material, y a lo mejor hay que recuperar en la educación justamente otras formas de bienestar, otras formas de recreación, de diversión, de juego, a través de la componente de compartir, el contacto, las charlas, las presencias. Es decir, necesitamos, y es urgente, educarnos dando el ejemplo en primer lugar de que no necesitamos tantas cosas materiales, que podemos renunciar, por ejemplo, al coche, usar menos coche. Ante el desafío que tenemos es fácil. 2035 deberíamos encontrarnos en donde no haya más combustibles fósiles consumidos a nivel individual, que no carguemos más gasolina en nuestros coches. ¿Cómo lo hacemos? Cambiándolo a eléctrico. Esa es la solución, cuando ya sabemos las consecuencias de conseguir baterías para nuestros coches a nivel de minería y de extracción de lo que provoca en los lugares. Por tanto, una propuesta es, para ese contacto con la realidad, con lo que sufre, con la tierra, una forma mediada para hacerlo es a través de la película, por ejemplo. Recomiendo algunas películas que vean. Hoy en día, por ejemplo, sobre los límites planetarios, en Netflix tenéis un documental de una hora nada más que se llama Breaking Boundaries. No sé en español cómo se traduce, porque se traducen distintas, pero búsquenlo así, sobre justamente, porque eso nos sensibiliza, eso nos da cuenta de la magnitud del problema, nos puede permitir también invitar a otros a comprender, a nuestros obispos también a que demos respuesta. Y también una de las cosas es, empecemos por nosotros a enterarnos, sensibilizarnos y hablar del tema. No dejar solamente que sea un problema científico o de otro lugar o de los gobiernos, también estamos involucrados nosotros. En mi comunidad de frailes, lo primero cuando yo me pongo a hablar de esto, a mí no me toquen el coche. Yo lo digo porque pasa eso, no tenemos costumbres arraigadas en los últimos 30 años como si hubiesen sido de toda la vida, que están destruyendo el planeta, ¿no? En términos del consumo de combustibles fósiles. Esta imagen que yo os muestro aquí es porque a veces la gente no relaciona el petróleo. Aquí tenemos la temperatura de la Tierra hace 60 millones de años, en el Jurassic Park. ¿Vieron alguna de esa película? La temperatura de la Tierra era 10-15 grados más que la actualidad, porque los contenidos de dióxido de carbono en la atmósfera primitiva eran elevadísimos. Un proceso natural que se llama fotosíntesis, que generaron las plantas en ese mundo tropical, grandes herbívoros, capturaron ese carbono, liberaron oxígeno, modificaron la composición química con más oxígeno en la atmósfera, menos dióxido de carbono, y progresivamente la temperatura de la Tierra fue bajando. El paraíso climático son los últimos 12.000 años, el Holoceno. Nosotros, ese dióxido de carbono que se murió con las plantas y los dinosaurios en forma de materia orgánica y quedó enterrado y purificó la atmósfera, generando un clima mucho más estable y menos cálido, hoy en día lo estamos extrayendo quemando ese petróleo, y esas cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera primitiva están volviendo a la actualidad. Se estima en nuestro modelo que al ritmo que vamos, en un lapso de 500 años volvemos a temperaturas del Mioceno, que le llevó millones de años a la Tierra bajar y adaptar. Por eso se habla de catástrofe, porque no hay ecosistema que se adapte a un periodo de tiempo tan breve a un cambio químico en la atmósfera tan grave, volver a la atmósfera primitiva. Además de la subida del nivel del mar, aquí el mar estaba a 120 metros por encima del actual, o sea, no es solamente que es más calorcito, ¿no? Hay un montón de otros cambios. Entonces, darnos cuenta de ello y que es nuestra responsabilidad y que tiene que ver con el estilo de vida es fundamental y es urgente. No basta solamente con cambiar de coche, sino que se puede vivir de otra manera. Habrá que inventársela, habrá que adaptarlo, y eso implica cierta renuncia. Bueno, pero sabemos que lo bueno siempre implica un postergarlo, ¿no? Nuestra propia inmediatez del deseo
para que lo bueno salga, ¿no? Gracias, Eduardo, y gracias Ana y Xavier por la intervención. Bueno, fijaos, estamos fuera completamente del horario. Yo no quiero abusar de vosotros. Nos queda la pregunta sobre el desafío del futuro. Os invito a quedaros un poquitito más y a escucharles sobre lo que nos pueden decir que la Iglesia puede redoblar o hacer además de lo que ya estamos haciendo. Por favor, con toda libertad, el que tenga que marchar sale, no hay problema. Y bueno, de nuevo os pido brevedad y si os animáis al final y todavía queréis un poquito más de estar aquí y compartir, pues haremos preguntas. Así que, de nuevo, Ana, la pregunta sobre el futuro. El futuro. Pues es que yo creo que lo hemos dicho ya, nada que no impacte a la persona va a cambiar. Yo creo que tenemos que intentar y darle sentido a la palabra conversión y cambio, porque hablamos de conversión y de cambio, pero para no cambiar nada y no convertirnos en nada, ¿no? Entonces yo creo que dar el sentido a eso, ¿no? Además de lo que habíamos dicho, ¿no? De no juzgar, porque cuando juzgamos estamos destruyendo a la persona, ¿no? Amar con compasión, acogida que es alteridad. Y luego, yo hablaba mucho de las miradas. A mí me parece que el reto y el desafío es cambiar nuestras miradas, poner una mirada que sea intercultural, una mirada que sea igualitaria para de cualquier nacionalidad, una mirada que sea de compasión, una mirada que se fije más en soluciones que en problemas, una mirada que busque siempre la solución, porque el problema ya le tenemos, ¿no? Una mirada. ¿Y qué tendríamos que hacer? Yo creo que dejar de hablar en tercera persona, ¿no? Y hablar en primera persona. Hablar, lo decía Xavi, ¿no? Que cuando conocemos historias de personas que tenemos cercanas, ¿no? Cuidar cuando decimos vosotros, ellos, nosotros, cambiar el lenguaje, ¿no? Cambiar el lenguaje. Lo habíamos dicho también, o sea, cuidar cómo utilizamos la economía, responsabilidad ciudadana, política, social, lo había dicho Xavi también, ¿no? Cambiar nuestra forma de consumir, dónde compramos, qué cosas compramos, cómo las usamos, desde dónde las usamos, cuidar las relaciones, generar una sociedad que sea amable para todo el mundo, amable para todo el mundo, ¿no? O sea, que no demos la vuelta a paz y bien y nos quedemos en el yo, sino que sea amable para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que acoger Laudato Si, Fratelli Tutti, en momentos de eso, pero a mí o sea, yo venía pensando y de verdad que lo que más me emociona es que algo de lo que hemos pensado nos lo llevemos y se haga realidad en nuestra vida. Que no sea una tarde más, que no sea un curso más, que no sea una calorina más, sino esto ya es mío y ya forma parte y ya no soy igual. O sea, si somos igual, es que ni la oración nos cambia, ni la conversión nos cambia, ni Jesús nos cambia. Claro que nosotros cuatro tampoco quiere decir que pidámosle, ¿no? No sé, me ocurren muchas más cosas, pero por ahí. Bueno, yo voy a intentar ser sintético diciendo que como futuro pues me gustaría, creo que ya lo estamos haciendo, pero tenemos que continuar por ese camino que ha abierto el Papa Francisco, de una iglesia que sea más madre, la maternidad de la iglesia, una iglesia de puertas abiertas, donde los más vulnerables se sientan en su casa, donde los empobrecidos se sientan en su casa. Y esto no es tan sencillo, no es solamente la iglesia que ejercita la caridad, sino la que transforma lo que sea necesario transformar para que los más vulnerables, los más empobrecidos, se sientan como en su casa, en casa, ¿no? Sea un hospital de campaña para quien lo necesite. Y desde ahí trabajar para que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada lugar donde haya 2 o 3 discípulos de Jesús, sean ecosistemas. Esa palabra me gusta mucho, ecosistemas de encuentro, ecosistemas de reconocimiento, donde podamos reconocer
reconocernos como personas en la individualidad, en la originalidad, en la diversidad. Ecosistemas de compasión y ecosistemas de misión, donde el arte de vivir haga bien a nuestro tiempo, el arte de vivir con sabiduría haga bien a nuestro tiempo, y también tenemos que tratar de ofrecer esta mirada de la humanidad como una unidad. O nos salvamos todos juntos o nos vamos todos juntos al desastre, ¿no? Eso que pertenece al ADN de la Iglesia, la universalidad. Siempre la Iglesia ha sido universal. Nunca ha sido... Y la Iglesia se traiciona a sí misma si cae en un nacionalismo excluyente, en una identidad excluyente. Es de parte de nuestro ADN el ser universales. La universalidad tenemos que regalarla, reclamarla. Y mi vida parroquial fraterna, donde la hospitalidad sea una realidad, donde trabajemos también por la regularización de las personas migradas, ¿no? Cambiar la transformación de la mentalidad, de las leyes, y algo muy importante, desideologizar, porque hay mucha gente que ha recibido las encíclicas sociales del Papa Francisco, Laudato Si, tema del cambio climático, fraternidad, amistad social, con una lectura política ideologizada que les está impidiendo ir más allá. Y esto creo que es una clave de futuro, desideologizar. Con el Evangelio en la mano no caben esas lecturas ideologizadas que nos separan. Y desde ahí evitar la autorreferencialidad y trabajar juntos para dejar un mundo mejor a las próximas generaciones. Bueno, yo para ser breve también y agregar algo a lo cual también estoy en acuerdo, ¿no?, con lo que se ha dicho hasta aquí, propongo quizás para la Iglesia en España y en Europa prestar tanto oído al Evangelio y otro al grito de la tierra y el grito de los pobres. Es decir, a lo mejor nos quedamos mucho con el Evangelio y poco con el grito que clama de la tierra y de los pobres, y hoy lo hacen desde el sur global, sobre todo en cuestiones de ecología, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático está afectando más al sur global. Y de alguna manera, ejemplos como la caravana solidaria ecológica latinoamericana que llegó aquí a España y fue acogida en la conferencia episcopal, que se repitan esos momentos con mayor quizás visibilidad, con mayor repercusión. Por otro lado también deberían multiplicarse encuentros a nivel diocesano, interdiocesanos, pero no dentro del propio país, sino justamente con diócesis del sur global, para enterarnos, conocer lo que están sufriendo, las necesidades que se tienen. Eso habla también de la sinodalidad de la que estamos caminando, una iglesia en camino hacia la ecología integral, no hacia la conversión ecológica. Hoy no lo podemos hacer sin entender las consecuencias de ecología integral socioambientales que nuestros hermanos están sufriendo. Y por otro lado también, además de eso, de que promulguemos y realicemos ese tipo de experiencias de escucharnos, de diálogo norte-sur como iglesia, también propondría que celebremos el tiempo de la creación con más conciencia colectiva, que yo pueda ir a otras diócesis y encontrar el calendario litúrgico celebrativo del tiempo de la creación, que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, con actividades, con momentos comunitarios, que se escuchen las homilías, en las catequesis, que se hable del cuidado de la creación, porque la educación pasa también por lo que celebramos, no por lo que oramos, ¿no? Aprendemos vivenciando esos valores. Y ojalá, bueno, que podamos de alguna manera integrarnos y hacer parte de esta problemática como integrante de nuestra fe. Es decir, una forma cristiana hoy de expresar mi fe en la resurrección es cuidar la tierra, porque también esperamos cielos nuevos y tierra nueva en esta tierra transformada. Por lo tanto, el germen de resurrección está en las criaturas, y debemos preservarlas para que ellas puedan también cantar las alabanzas. Y bueno, y es parte de nuestra fe, que nos convenzamos de eso, ¿no?
que ser ecologista no es una cuestión ideológica, sino es una cuestión de praxis cristiana, ¿no? De manera, es la obra cristiana del siglo XXI para demostrar que sigo a Jesucristo. Gracias, Eduardo, gracias, Javier, gracias, Ana. Lo primero, vamos a darles un aplauso. Y lo segundo, ya para los muy cafeteros, si es que los hay entre nosotros, como nos han planteado bastantes retos, os animo de nuevo a 3 preguntas. Pido 3 manos. Si os animáis. 1. A ver. Yo hago otra, 2. ¿Quién más? Que cerramos. Si no, nos quedamos en 2, no pasa nada, no os estoy forzando a nada. Es cuestión de aprovechar. Bueno, tercera, ahí. Pues entonces va a ser así, primera, segunda y yo cierro. Vamos adelante. Ánimo, ¿eh? Gracias. Esto es complicado, a ver si soy capaz de plantearlo. Yo también estudié física, pero soy astrofísico, así que este no es mi campus ni de lejos. La escala horizontal es logarítmica, ¿verdad? Es una gráfica ilustrativa, de hecho está hecho para el público, no es... Claro. Yo es que cada vez que veo extrapolaciones a futuro tan largas, basada en modelos, yo la gente que exprime mucho modelos, siempre tengo problemas con eso matemáticamente. Entonces, no sé, varios comentarios y luego pues tú me dices lo que quieras. Una cosa, a mí me ha parecido distinguir, a ver si estoy en lo cierto, que por un lado estás hablando de cosas muy locales, por ejemplo, hablabas, por ejemplo, la minería, ¿no? Que es una cosa muy obvia, si llega alguien y monta una mina y te empieza a echar basura en la puerta de tu casa y encima es tóxica, pues te está afectando. Y esas cosas pasan, y esas cosas no se pueden permitir. Pero luego, en el mismo paquete está el cambio global, que es una cosa mucho más compleja. Y no sé si sería bueno separar esas cosas, precisamente para ser más efectivo en lo que no es debatible. Porque yo veo a veces en esta materia caza de bruja, con cierta opinión, con ciertas opiniones o ciertas posturas científicas, hay ciertas cosas que no se pueden cuestionar. Entonces, no sé, sería bueno separar esas cosas. Y luego, no sé, una cosa que, si me pudieras añadir algo más, porque es algo que yo no acabo de ver, porque además veo mucha diferencia entre uno coge un artículo en una revista revisada, no los conocía, pero lo primero que he hecho no he podido evitarlo de verlo, Stephen y Person, me he ido a mirar dónde están estas publicaciones, ¿no? En qué revista han aparecido, es lo primero que he hecho, de formación profesional. Una cosa es el cambio y otra cosa es que eso tenga consecuencias directas y relevantes de la actividad humana y que el cambio de la actividad humana pueda hacer nada para corregir esto, ¿no? A mí esto, escuché hace tiempo una crítica que me chocó mucho, alguien hablando de la Convención de Kioto, ¿no? Y el objetivo de decir vamos a limitar el cambio de temperatura en tantos grados. No me acuerdo exactamente cómo era, si era pararlo o bajarlo. Y la crítica decía, ¿y eso cómo se hace? Porque nadie pone la mano en el fuego que eso lo vayamos a hacer, aunque cumplamos todas las reglas que nos impongamos a nosotros mismos. Mucho más sensato sería a lo mejor pensar en decir, vamos a limitar emisiones, por tanto, lo cual sí es medible y sí es conseguible. En fin, no sé, unas cuantas ideas por ahí. Bueno, me voy a comentar todas. Muchísimas gracias porque ya salió la pregunta del millón. Sí. Por razón de brevedad es que uno junta manzanas con peras en el mismo canasto. Estábamos aquí hablando sucintamente. Si me dedicara, yo doy charlas sobre la física del cambio climático, doy dinámica climática en la universidad y hablamos de eso, pero son por lo menos 2 horas de hablar del tema para que se evacúen todas tus dudas. Aquí estamos hablando de un pantallazo de la problemática minería como un problema local, ciertamente, y el cambio climático es otro problema de otra escala. No estamos mezclando escalas en el sentido que consideramos todo el mismo problema. De hecho, la separación
y el concepto planetario de límites planetarios es una integración de cada una de estas disciplinas con sus propios métodos y con sus propias formas de observación. No es lo mismo los biólogos y los ecologistas y los de la ciencia de la sostenibilidad cuando hablan de biodiversidad y colapso, que yo hablo de a oídas de ahí, a cambio climático, que ahí sí puedo hablar y de contar más. Quizás en tu pregunta, y es lo que a mí me preocupa porque yo aquí traté de manifestarlo brevemente, tú dices, ¿cómo puede ser que la actividad humana genere tanto cambio? Justamente porque estamos extrayendo un producto fósil como el carbón mineral o el petróleo que contiene en su interior el carbono de la atmósfera primitiva, que la Tierra a través de la biomasa y del proceso de fotosíntesis durante millones de años fue capturando, y al morirse el vegetal o el herbívoro que se las comía en su materia orgánica enterró ese carbono, se llama el almacenamiento bajo tierra del carbono, se limpió la atmósfera, bajó la temperatura, y nosotros, por la explotación de ese recurso, en poco más de 4 décadas, el contenido de dióxido de carbono, que durante todo el Holoceno estaba en 280 partes por millón o menos, ahora está en 421 partes. En ese periodo estaba en torno a 2000, pero al ritmo que vamos, quizá no lleguemos a los 2000 porque no vamos a extraer todo lo que está almacenado porque no se puede acceder, pero claramente vamos a llevar al sistema climático las observaciones de la energía terrestre que fluye actualmente. Año a año hay un 1% más de energía, además de la temperatura. Es decir, te invito a leer los papers que están publicados, te los puedo facilitar, te puedo pasar o le pides a la organización mi correo electrónico. Hay trabajos científicos, por ejemplo, ¿cómo puedo medir el exceso de energía debido al cambio climático solo, sin depender tanto de otros tipos de fuentes de incertidumbre en la observación? A través de la información satelital. Los satélites pueden medir la energía radiante que viene del Sol y también pueden medir la energía infrarroja que la Tierra emite hacia el espacio a lo largo de un año. Se hace el promedio en 10 años para hacerlo más estable la observación. Y lo que se observa es que debería dar cero ese balance, la radiación proveniente del Sol es una cantidad la que emite la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene que estar estable térmicamente, si no estaría o calentándose o enfriándose permanentemente. Y está, bueno, ¿qué se observa? En ese balance que es meramente electromagnético, hay un 1% más de energía acumulada año a año en los últimos 15 años. Ese exceso es por justamente componente radiactiva. El grosor de la capa de dióxido de carbono, que es como esa manta que retiene la energía infrarroja que emite la Tierra para enfriarse, es lo que hace que se mantenga la energía. ¿Dónde está yendo esa energía? A los hielos del Ártico. El Ártico cada vez está más derretido, prácticamente habrá momentos en donde no se forme más hielo marino en los próximos inviernos. Los glaciares están todos retrotraídos, hay algunos que ya han desaparecido. El aumento del nivel del mar, los patrones de temperatura y de precipitación, que es consistente con la dinámica climática que yo les decía hace un rato. Miren las series de precipitación en España o en el Mediterráneo, todas con tendencias negativas, se está secando por el avance del anticipo de la componente de altas presiones del subtrópico hacia la zona del Mediterráneo, que es consistente con la dinámica de expansión que genera una tierra más caliente. Es decir, la teoría es sólida, hay mucha información, hay muchos datos que hablan al respecto, y lo que yo hablé aquí, de hecho, aquí en la presentación que seguramente está en la publicación, ahí están algunos artículos citados, está el informe del IPCC con cómo lo dice el IPCC, que tiene un lenguaje bastante escéptico o bastante como tiene que ser la ciencia, pero el mensaje ¿cuál es? Hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono que tienen origen en el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. No sé si más o menos respondo un poco tu inquietud, pero ciertamente te invito a leerlo. Sí, hay muchos trabajos. Pero si uno ya tiene una idea previa, por más que la información científica, si a ti te gusta el cigarrillo, por más que el médico te diga no fumes, no vas a dejar de fumar, porque no es cuestión de
Yo simplemente agradecerles muchísimo, ha sido una explicación excelente, extraordinaria. Soy totalmente neófita en lo que es todo esto de medio ambiente y ha sido una claridad, verdaderamente en mi caso me ha movido a hacer algo y a comunicar. Traté de grabar y a pasar estos mensajes a muchas personas. Así que muchísimas gracias. Y una pregunta, comentaste algo sobre Canadá, ¿se va a hacer algún...? Sí, en Canadá se hará este año, en el mes de diciembre, la Conferencia Mundial sobre Biodiversidad, que convoca a Naciones Unidas. Sí. No se sabe todavía. Está la ciudad, no recuerdo cuál es la ciudad, porque se ha anunciado hace poco, iba a ser China antes. Bueno, pues termino yo con una pregunta para vosotros. Es una pregunta de inquietud personal por mi trabajo profesional, pero también un poco aprovechando que estamos en un ámbito amplio de iglesia. Y es la cuestión sobre la intervención en política desde nuestras esferas de la iglesia. ¿Es oportuno? ¿Sería bueno? ¿Es interesante? ¿O no debemos hacer incidencia política organizada con otros grupos o redes o en solitario para tratar de cambiar regulaciones, para tratar de movilizar otras normativas, para tratar en definitiva de hacer transformación desde ese ámbito, o eso no es oportuno? Para los tres, los que quedan. Yo creo que es oportuno, necesario y hacerlo bien. Es decir, que no vale decir, o sea, yo creo que ahora mismo nosotras a nivel de trata estamos haciendo incidencia social y política. Nos estamos encontrando con todos los grupos de distintos políticos, contándoles lo que hay. No lo estamos haciendo casi nunca solas. Yo creo que por eso lo importante es desde las redes de iglesia y desde otras ONGs y desde otras entidades ir caminando hacia lo mismo. Es que si no dejamos que los políticos digan y hagan, y nosotros, yo he hablado, tenemos una responsabilidad política, tenemos que hacer incidencia social y política, hacerla bien, saber dar razón de nuestra fe, ¿no? Yo estoy totalmente convencida de que si algo hemos avanzado en el tema de trata desde el año 1998-99, 2000 Palermo hasta hoy, es gracias a todo lo que se ha hecho y se han generado planes y se han generado cosas, se han cambiado leyes. O sea que yo abogo por sí, bien y con conciencia. Y yo creo que es importante la incidencia política y la incidencia social. Tú te hablas de amistad social, también hablan algunos números de revalorizar la vocación del político al servicio del bien común. Creo que esto es algo muy importante, recuperar esta dimensión. Nosotros ya lo venimos haciendo, la Iglesia lo viene haciendo, ya tenemos esa cultura del trabajo en red, del trabajo con otras entidades, con las que compartimos los mismos objetivos, en los que siempre la dignidad de la persona humana está en el centro y el bien común, ¿no? Siempre dignidad de la persona humana, cultura de la vida, bien común. Yo creo que esto es algo importante y es algo que ojalá se va revalorizar y hubiera realmente verdaderos laicos, porque esto es un ámbito que pertenece a la vocación propia del laicado católico, ¿no? que se comprometan a la transformación, pero ya no, o sea, a todos los niveles, no solamente a la alta política, en los partidos políticos, sino desde el nivel de la convivencia, donde hay que regenerar el tejido social y poner ese tejido social regenerado al servicio de la dignidad de la persona humana, de la cultura de la vida y del bien común. Estoy de acuerdo con lo que decís, que ya venimos haciendo política, sobre todo a nivel laical. Hay muchos laicos comprometidos que hacen una buena labor. Como iglesia, institución, pastores, jerarquía, no creo que sea su lugar, pero sí el mensaje moral para la política, sí. Y la iglesia viene contribuyendo
mensajes, exhortaciones, tanto del Papa como de nuestros pastores, tienen que ser por el lado de las orientaciones, ¿no? Del comportamiento, de las opciones, las prioridades, centrado en la persona humana, el cuidado de la casa común. No olvidemos el don de la creación, es decir, tenemos un mensaje teológico importante con una ética cristiana hoy en día ecoteológica o de ecología integral sumamente enriquecedora que ilumina muchos aspectos que están en crisis dentro del ámbito político, social, y bueno, ahí hay que apuntar. Y el problema quizás es que nos cuesta hablar de ello, hacer exhortaciones morales que contemplen los problemas que tenemos hoy en día como sociedad, en esta cultura de cambio y en la crisis ecológica que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Terminamos con una cosa para todos.